como cantábamos, hay necesidad de menguar para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Crezcan ustedes, que levanten la mano. El tema que les voy a compartir se llama las disciplinas espirituales, y precisamente de eso se trata, de disciplinarme para que Cristo pueda crecer en mí. Así que los invito a que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a poner esta palabra en manos de nuestro Creador para que Él derrame su Espíritu Santo y sea su Espíritu Santo que nos hable a través de la palabra que yo les voy a compartir. Así que digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios. Y esta mañana, Señor, estamos aquí con un corazón agradecido por tu infinita misericordia, por tu gracia, Señor, por tu bondad, fidelidad. Y es por eso que nosotros estamos acá, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Habla a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser edificados, para que esa carne, ese yo, Señor, mengüe y tú puedas crecer en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta época, hablar de disciplina, pues no a todos es un tema que a todos les guste, porque la disciplina conlleva pues ciertas normas, ciertas reglas, y nosotros tenemos la palabra de Dios. Si ustedes se han dado cuenta, la palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia nos está discipulando, porque en Timoteo encontramos que cuando Pablo le escribía, dice que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir, a manera de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo escribía sus cartas a las diferentes iglesias, usó tres figuras o el oficio de tres personas, y una de ellas es el de atleta. Si pensamos en un atleta de alto rendimiento, nos vamos a dar cuenta que es una persona disciplinada, que lleva un entrenamiento riguroso, que tiene un plan de alimentación, y precisamente porque de lo contrario, pues él no podría ser competitivo y optar a una buena posición dentro de las diferentes competencias que se dan. La otra es la de un agricultor. Pero no pensemos en un cafetalero ni en un cardamomero, porque son cultivos que son más nobles, podríamos decir. Pero pensemos en las hortalizas. Alguien que siembre apio, que siembre zanahoria, que siembre perejil. Si por ejemplo hoy amaneció lloviendo, pues ustedes hoy mismo estarían que tener que fumigar, ya sea contra insectos o principalmente contra hongos. Un descuido puede conllevar a que uno pierda la plantación y que por lo tanto se quede uno sin cosecha. Y el otro oficio también es el de ser un militar. Pablo, cuando escribió sus cartas, hacía mucho énfasis en la figura del militar. Podemos ver toda la armadura de Dios que está representada en un guerrero, en un hombre de combate. Y dice que alguien que milita en las cosas de Dios no se enreda en los negocios del mundo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, necesitamos de la disciplina precisamente para tener éxito en nuestras labores, en este caso el atleta, el agricultor o bien el militar. Pero nosotros como cristianos también debemos de disciplinarnos. Y ese fue el último canto que se cantó. Tenemos que menguar. Esa carne tenemos que hacerla morir. El ego, que es el que más prevalece en cada uno de nosotros, pues tiene que, ahí sí que como dice, menguar para que Cristo pueda crecer en nosotros y nosotros podamos vivir en el Espíritu. El Salmo 133:1 dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Pero para lograr eso, debo de disciplinar mi carne. Porque muchas veces cuando nosotros no nos hemos disciplinado, pues venimos a la iglesia, servimos, y lo hacemos en nuestra carne, y eso conlleva un tipo de confrontación, de roces, a veces pleitos y contiendas, y eso no es lo que le agrada al Señor. Escuchando al director para Latinoamérica de Enfoque a la Familia, hablaba precisamente de la disciplina, y me gustó lo que él decía, y por eso lo copié. Y dice, una de las cosas más bellas que uno puede tener para crecer es el de tener el corazón de un discípulo que siempre quiere aprender y no importa la edad o el estado socioeconómico en el cual uno se encuentra. Pero imagínense, dice, para crecer es el de tener el corazón de un discípulo. Así debería de ser nuestro corazón, con ese deseo, con esa ansia, de poder crecer en el conocimiento para poder crecer espiritualmente. Otro pensamiento que encontré dice, el niño que no es educado en la disciplina es el adulto que no sabe vivir. Y encontraba la carta de un preso que había sido condenado a muerte y le escribía una carta a su mamá. Voy a hacer un resumen de la carta porque era un poquito larga. Y él le está escribiendo a su mamá y le dice que él ya está a punto de ser ejecutado y que entiende porque en parte reconoce que él tuvo la culpa. Pero dice que también es injusto que solo él vaya a ser ejecutado porque también la mamá era culpable de todo lo que él había hecho. Resulta que cuando este hombre fue niño, se robó una bicicleta y la mamá lo encubrió y escondieron la bicicleta para que cuando el papá llegara no se diera cuenta que era una bicicleta robada. Posteriormente este muchacho se metió a robar a la casa de una señora, sustrajo una bonita cantidad de dinero y ¿qué creen ustedes que pasó? Se fue juntamente con la mamá al supermercado a gastarlo. Entonces, y él le hacía en la carta, ¿qué pasa si lo hubiera disciplinado cuando él fue niño? Pues definitivamente no hubiera tenido por qué pasar esto. Y esa es la labor nuestra, muchas veces desde el púlpito, de dar una palabra que nos discipline. Porque recuerden de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pero nosotros debemos de disciplinar la carne. Miremos qué dice, qué significa disciplina. La disciplina es un hábito que cada persona genera con base a su compromiso y autocontrol, sumando también el comportamiento y personalidad que tenga cada uno. ¿Qué quiere decir disciplina? Es una doctrina, o sea, una enseñanza, es una instrucción de una persona, especialmente en lo moral. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a la moral? Porque muchas veces nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar delata que no somos personas morales. ¿Qué es la disciplina y el ejemplo? Un trabajador disciplinado será aquel que obedezca a un método de trabajo de pocas distracciones, grandes resultados y constancia en el hacer. Pero veamos qué es lo que implica seguir a Cristo. En Lucas 9, (9:23) encontramos que dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otra versión encontré que dice, entonces dijo a la multitud, se está refiriendo a Jesús, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y eso es a lo que tenemos que morir nosotros, al yo, para poder mostrar que somos personas disciplinadas y que realmente estamos reflejando el carácter de Jesús. Pero muchas veces nosotros nos complace el placer, el ocio, y nos gusta llevar una vida indisciplinada. El guatemalteco se caracteriza mucho por ser una persona indisciplinada, le gusta llegar tarde, todo lo deja a última hora
Y son cosas que no podemos ocultarlo porque está a la luz muchas veces de los ojos de cada uno de nosotros. Pero veamos cuál es el mandato que Jesús estableció antes de partir al cielo. En Mateo 28, 19, 20, que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces el mandato del Señor Jesús es que se hicieran discípulos. El discipulado es muy importante en una congregación, porque de lo contrario nosotros vamos a estar actuando o sirviendo nuestras fuerzas o nuestra carne, y eso conlleva un desgaste. Hay un proceso. Cuando yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, me constituyo en un creyente, y la siguiente etapa es entrar a un discipulado para posteriormente pasar a ser un obrero, y un obrero de acuerdo a los dones, talentos y habilidades que el Señor me ha dado, porque entonces voy a servir en el Espíritu y no en la carne. Hoy hablaré de 3 de las 7 disciplinas espirituales que se necesitan practicar para crecer y madurar en la vida cristiana, las cuales son la meditación, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la sencillez, la sumisión y el servicio. Yo quise profundizar, y por eso solo 3 voy a mencionar esta mañana, porque es bueno que nosotros profundicemos y conocer realmente en qué consiste la meditación, en qué consiste la oración y en qué consiste el ayuno. Veamos la primera de ellas, que es la meditación. Dice que es el medio por el cual aprendemos a oír la voz de Dios y a obedecer su palabra. En Mateo 14, versículo 13, solo la primera parte, dice que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Esto sucede después de que Juan el Bautista fue decapitado. Los discípulos llegaron con la noticia ante Jesús y le dicen: mira, decapitaron a Juan el Bautista. Y él, oyéndolo, dice que se apartó de ahí en una barca y se fue a un lugar desierto y apartado. En ese versículo no dice que el Señor Jesús fue a orar. Entonces, pero fue a tener un tiempo de meditación. Precisamente había pasado un acontecimiento trascendental en la vida, en el reino de Dios, y era la decapitación de Juan el Bautista. Jesús se apartaba para estar con su Padre Celestial, para oír su voz, y nos invita a hacer lo mismo. La meditación cristiana está en contraste directo con la prisa, el ruido y las multitudes que nos rodean. Normalmente nosotros vivimos afanados, como oró Rubén en la mañana, por nada estemos afanosos. Vivimos afanados, preocupados por el corre y corre, y muchas veces nos olvidamos de tomarnos un tiempo para meditar. A diferencia de la meditación oriental, es un intento de vaciar la mente. Ustedes han escuchado que los yogas meditan y toda esa cosa, pero ellos lo que hacen hincapié es que uno tiene que vaciar la mente. Dejar vacía la mente, dice, fije su mente en un punto y concéntrese solo en eso. Pero la meditación cristiana es todo lo contrario. La meditación cristiana se basa en llenar la mente con los preceptos, las obras y las maravillas de Dios. Hay un salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué bonito es levantarse y ver hacia arriba, hacia el cielo, ¿verdad? Y ver ese contraste de colores, los matices del color verde, si es que todavía se pueden ver árboles o vegetación por donde uno vive. Pero qué bonito, porque Dios nos habla a través de la naturaleza. Estos días han sido de mucha lluvia, de mucha humedad, y Dios nos sigue hablando a través de
de su creación. Vamos a ver en Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un versículo que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. En los diferentes estudios que hemos hecho se nos pide que nos lo aprendamos de memoria, pero muchas veces nosotros no le ponemos en cuenta. Nosotros muchas veces solo nos vamos al final, que dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esto conlleva un compromiso, una responsabilidad, porque cuando dice nunca, nunca se debe de apartar este libro de la ley, sino que de día y de noche debemos de meditar en él, y de eso voy a estar hablándole posteriormente. Entonces, la intimidad con el Señor significa escucharle en todas las cosas y obedecer en todo momento. En la meditación formamos una amistad familiar. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. La meditación crea el espacio emocional y espiritual que permite a Jesús construir un santuario interno en nuestro corazón. Nosotros tenemos un vacío existencial. Un día hablaba con un hermano ya crecidito en las cosas del Señor. Estábamos en un encuentro, en un retiro, y me decía: mira vos, fíjate que al final de cuentas fumar no es malo porque la Biblia no lo dice. Y yo me quedo pensando, ¿y qué le contesto a este hermano? Digo, pero en un momento viene a mi mente y le digo: mira vos, fíjate que, ¿por qué fuma uno? Le digo. Normalmente uno tiene un vacío, porque cuando uno inhala el humo, le hace el golpe, y ese humo lo quiere meter uno adentro, precisamente porque quiere llenar ese vacío. Y ese vacío solo se puede llenar con la presencia de Dios. ¿Quiénes le dan un aplauso al Señor? Si bien es cierto que fumar no aparece en la Biblia, ni tampoco drogarse y otras cosas más, pero muchas veces nosotros queremos llenar ese vacío que solo Dios lo puede ocupar. La meditación abre la puerta, y es después de esto que estaremos listos para entrar en nuestro mundo ordinario con una mayor perspectiva y equilibrio. Si nosotros no meditamos la palabra de Dios, nos vamos al mundo, nos vamos a los lugares donde estudiamos o trabajamos, y vamos con nuestra propia fuerza, y lo más seguro es que vamos a chocar. Pero si nosotros nos tomamos el tiempo de meditar la palabra de Dios, se van a dar cuenta ustedes que uno va a ir en el Espíritu, y posiblemente cuando la gente espera una reacción negativa de nosotros, vamos a tener nosotros el dominio propio. Pero veamos cuándo y dónde meditar, porque de eso se trata. Porque muchas veces nos hablan de meditación, pero no entramos un poquito más adentro y aprendemos a meditar. ¿Cómo creen ustedes? Meditando. Si no lo hacen, nunca lo van a aprender. Entonces, aprendemos a meditar meditando. La mejor manera para meditar es apartando un tiempo y un lugar para reunirse con Dios todos los días, no como una ley, sino como una delicia. Algo que se disfruta, algo que uno se va a sentir contento, complacido, precisamente porque va a ser un tiempo de intimidad con el Señor. Para meditar es necesario apagar el ruido del mundo, la radio, la música, la televisión, el celular, la computadora, y escuchar la voz de Dios. Hoy este aparatito no nos permite muchas veces meditar, porque a cada rato truena o timbra, y está pendiente uno qué mensaje le mandaron, o quién está queriendo que uno se comunique con ellos. Nos ha quitado la paz. Nos hemos vuelto esclavos de ese aparato, ¿verdad? Y eso no nos ayuda precisamente para que nosotros apartemos un tiempo, un espacio, precisamente para meditar la palabra de Dios. ¿Cómo oímos la voz de Dios? No hay reglas fijas. Lo importante es desarrollar una amistad con el Señor, y aquí tienes algunas sugerencias. Dice: medita en su palabra. Mientras que el estudio de la Escritura se centra en la exegesis, la meditación en la palabra se centra en la interiorización y personalización de un pasaje o versículo de las Escrituras.
Cuando habla del estudio, nosotros tenemos que hacer una exegesis de la palabra. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quiénes lo escribió? Pero en la meditación no tenemos que hacer eso. Al contrario. Tengo que yo agarrar el versículo y decir, ese versículo, ¿qué me dice a mí? Porque yo lo quiero interiorizar, lo estoy personalizando, y vamos a usar de ejemplo 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Interioricemos la primera parte cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo me estoy presentando? Es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. ¿Cómo me presento yo ante el Señor? ¿Soy diligente? ¿O le dejo las horas de mi tiempo? ¿No le estoy dedicando yo la exclusividad? Porque buscar al Señor, dice, se necesita diligencia. Dice, procura con diligencia. Y la diligencia es una excelencia, es una virtud que nosotros debemos desarrollar precisamente para presentarnos al Señor. Es lo primero que yo hago en la mañana. Aparto un tiempo durante el día para estudiar su palabra. Entonces, empiezo a ver realmente si yo soy diligente o soy una persona que todo lo estoy dejando para un tiempo después. Posteriormente dice, presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo me está viendo Dios a mí? ¿Será que está aprobando lo que yo hago? ¿Está aprobando el Señor lo que yo hablo? Y así empezamos a interiorizar la palabra de Dios. Aquí no es para estar diciendo, no, esta palabra es para tal fulano. No, esta palabra es para mí. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Realmente soy un obrero? ¿Estoy trabajando para la obra del Señor? ¿Lo estoy haciendo con excelencia o lo estoy haciendo porque me obligaron? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y le estamos hablando a nuestro yo, a nuestra alma. Porque de esa manera la vamos a disciplinar, la vamos a corregir, como dice la palabra de Dios. Y dice que no tiene de qué avergonzarse. ¿Será que nosotros estamos limpios, puros, para presentarnos delante de Dios y que Él apruebe todo lo que estamos haciendo o diciendo? Porque muchas veces hay manchas en nosotros y muchas veces nosotros no lo reconocemos. Entonces, muchas veces nos da vergüenza realmente que el Señor nos mire como realmente somos. Y por eso cuando vamos a hablar de la oración más adelante, vamos a hablar que es muy importante que nosotros confesemos tanto lo bueno como lo malo que estamos haciendo. Entonces dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Estoy usando la palabra de Dios para edificarme, para exhortar, para consolar? ¿O estoy usando la palabra de Dios para señalar y condenar a medio mundo? Porque normalmente así lo usa mucha gente. Pero no, la palabra es para que yo la interiorice y la pueda personalizar a medida de que eso me va a servir para estar meditando. Usemos la cita que mencioné yo anteriormente, que es Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué tan a menudo o qué tan frecuente usted está haciendo uso de la palabra de Dios? Y ahí es donde dice, me tendría que hablar yo mismo. Dice, ¿realmente yo estoy muy cerca de la palabra de Dios? ¿O normalmente estoy más apartado que cerca de la palabra de Dios? ¿Será que de noche y de día yo medito en la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque a eso me está hablando, que no solo en un rato, sino que mañana, tarde y noche yo esté meditando en su palabra. Porque entonces viene aquí, dice, ¿será que estoy guardando la palabra de Dios? ¿Estoy haciendo conforme a todo lo que está escrito en su palabra? Porque si este libro nunca se me aparta de mi boca, en ella pienso yo día y noche, pues no cabe duda que todo lo que hago me va a ir bien. Esa es una forma así muy general de poder interiorizar la palabra de Dios y poder meditar en ella. A eso nos llama el Señor, y muchas veces la prisa, el corre y corre, no nos permite que nosotros tomemos un tiempo para meditar la palabra de Dios. Pero también
Cuando nosotros contemplamos el orden creado, y para ello podemos ir a los salmos y otros pasajes que exaltan la grandeza de Dios, y es lo que yo les decía, no sé si estoy bien, que es el Salmo 8 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también debemos de meditar sobre los acontecimientos que se están dando en nuestro tiempo. Con la Biblia en una mano y el periódico en la otra, pídele al Señor que te dé una visión profética para discernir a dónde van estas cosas. Yo no sé cómo ustedes miran el mundo, pero hay personas que dicen: a mí no me interesa lo que está pasando en el mundo, no me interesan las noticias. No se toman un tiempo porque a través de las noticias de lo que está pasando en Europa, en Asia, en África, en América, etcétera, etcétera, vamos nosotros viendo cómo se va marcando el termómetro de Dios, precisamente porque está anunciada que va a venir la segunda vez Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes y muy pendientes de eso, porque también va a haber un tiempo en que se manifieste el hombre de la apostasía, el anticristo, y dice que Dios solo se lo va a dar a conocer a sus hijos, aquellos que realmente meditan, aquellos que tienen comunión con Él, para decirle: mira, este es el anticristo. Eso se va a dar en su tiempo. Entonces no podemos cerrar los ojos ante todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, la violencia, la corrupción, la mentira, el engaño a través de los medios de comunicación es algo que se está dando por todos lados, pero la palabra de Dios me va a ayudar a mí a discernir. Y como yo no vivo en la carne, sino que vivo en el Espíritu, es el mismo Espíritu el que me va a estar mostrando cómo está sucediendo todos los acontecimientos y por dónde van. Tenemos que aprender a leer la Biblia sistemáticamente y a escuchar su voz. Cuando Él te hable, te va a hablar a través de su palabra. Pregunto: ¿están practicando las disciplinas espirituales de meditación? ¿Meditan ustedes? Porque normalmente no lo hacemos. Normalmente nosotros meditamos en cómo nos está yendo, si el negocio va a salir o no. Yo he tomado como una norma que antes de subir a predicar, pues paso toda la madrugada y la noche meditando en la palabra de Dios, qué es lo que les voy a decir, ¿verdad? Porque no quiero hablar incoherencias. Ahí sí que quiero hablar de parte de Dios, y me vienen diferentes pensamientos, me va poniendo esto y me va poniendo lo otro, pero es producto de estar meditando en su palabra. Pongo alabanzas y ellas me inspiran también y me llevan ahí sí que al mundo de Dios. Entonces es muy importante que nosotros meditemos. Pero pregúntense también qué obstáculos le impiden meditar. No hay tiempo, mucho trabajo, hay mucho cansancio. Pues esto implica hacer un sacrificio, porque dices que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la vida del cristiano. Voy a pasar a la siguiente disciplina espiritual, que es la oración. Y la oración dice, la oración es comunicarse con Dios, diciéndole nuestros pensamientos más íntimos y dejar que Él nos hable. Es desarrollar una relación personal con Él. La oración es una conversación íntima entre tú y Dios. Pero ¿por qué vamos a orar si Dios lo sabe todo? Dios sabe mis necesidades, Dios me conoce. Pero veamos. En primer lugar, es para conocer a Dios íntimamente. Esto nos enseña que en la oración desarrollamos un amor espiritual profundo y una relación íntima con Dios. Yo no sé cuánto amen ustedes al Señor, pero a medida que ustedes pasen en la meditación y la oración, los va a conllevar que cada día van a amar más y más al Señor. Y esto se va a reflejar porque también uno empieza a amar a los hermanos, por muy imperfectos y por mucho que lo hayan ofendido a uno, empieza uno a andar uno en el Espíritu. En el Salmo 25:14 encontramos que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hoy día estamos bajo el nuevo pacto establecido en la cruz del Calvario cuando Cristo murió. Entonces, cuando se den los diferentes acontecimientos, el Señor nos lo va a conocer, porque el Salmo mismo lo confirma. La comunión íntima es, no dice la comunión de vez en cuando,
o la comunión superficial o la comunión de vez en cuando, no. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y cuál es el temor? El principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios y el Altísimo también, ¿verdad? Y a ellos hará conocer su pacto. Otra razón para orar es para solicitar ayuda divina por una situación difícil en particular. En Primera de Reyes 18, versículos 37-38 encontramos que hay un pasaje que habla donde estaba Elías clamando porque tenía una contienda con 400 profetas de los Baales y él solo representando a Dios. Y entonces ya los otros habían sacrificado un montón de bueyes y un montón de cosas, habían pedido que descendiera fuego del cielo y no lo habían logrado, por más que se sacaron sangre y todas las cosas. Y viene Elías y dice, respóndeme Jehová. Respóndeme, porque le había llegado su turno de demostrar que realmente él hablaba de parte de Dios y que era un hombre de Dios. Entonces le dice, respóndeme Jehová, respóndeme. O sea que estaba en una situación apremiante, porque 2 veces seguidas dice, respóndeme Jehová, respóndeme. Es cuando usted toca la puerta y no le abren y sigue insistiendo, y no le abren y sigue insistiendo, ¿verdad? Entonces dice, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones apremiantes, de mucha dificultad, y es cuando nosotros tenemos que decir, respóndeme Jehová, respóndeme. Tenemos que clamarle con un corazón sincero, precisamente para que Él se pueda manifestar. Pregunto, ¿cuándo debemos de orar? La oración es más que un privilegio sagrado. También es un mandato divino. Aquí hay si quiero o no quiero. No, es un mandato. La oración debe de ser constante y tan natural como el respirar. ¿Respiramos todos los días? Sí. ¿Respiramos cada hora? No. Cada segundo, cada milésima de segundo nosotros estamos respirando. Y así dice la palabra de Dios que debería de ser nuestra oración. En 1 Timoteo 2:8 encontramos una recomendación de Pablo que le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas sin ira ni contienda. Y cuando dice hombre se está refiriendo a toda la humanidad, no únicamente al sexo masculino, sino que a toda la humanidad. Le dice, quiero pues que oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Nosotros los cristianos ya no podemos andar airosos, peleándonos con medio mundo, porque muchas veces cuando oramos nuestras oraciones son estorbadas precisamente por eso. En una de las cartas que Pedro le escribía también a la iglesia, hacía referencia a eso, que nuestra relación con nuestra esposa esté bien, porque si no, nuestras oraciones van a tener estorbo. Pero ¿cómo se aprende a orar? Yo no sé si todos tienen una forma sistemática de orar acá. A muchos dicen, mira, te toca que orar, yo no sé orar o yo no puedo orar, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender también a hacerlo. Al igual de que la meditación dice, ¿cómo se aprende a orar? Haciéndolo. Si ustedes no oran, jamás lo van a aprender. Muchas veces van a hacer unos 2-3 minutos, pero a medida que lo van practicando se va a extender, y de eso voy a hablar más adelante, cuánto es el tiempo más o menos correcto que nosotros deberíamos de orar. En Lucas 11:1 encontramos, aconteció que estaba Jesús orando. Si se dan cuenta, la vida de Jesús fue una vida de oración, a pesar de ser Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, eso es algo que muchas veces uno pues no se atreve a decirle algo, mira, sería bueno que me dieras más o menos una idea de cómo orar. Y hoy van a salir ustedes más o menos con una idea clara de cómo orar correctamente, ¿verdad? Y es donde el Señor Jesús, y está la famosa oración del Padre Nuestro, que todos nosotros no la sabemos, pero que muchas veces nosotros los cristianos evangélicos ya no la repetimos. Es muy necesario que nosotros nos aprendamos ese Padre Nuestro.
porque tiene un significado espiritual muy grande para cada uno de nosotros. En Lucas 11, en los versículos del 2 al 3 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque cuando nosotros les decimos Padre nuestro que estás en los cielos y santificado sea tu nombre, le estamos dando la gloria y le estamos dando la honra y estamos conociendo su posición que es superior a la nuestra. Él es el creador de todo, y ahí nosotros a través de esta oración, solo en la introducción, nosotros ya reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Por eso no podemos dejar de decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque el Señor es santo, 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 Dios todopoderoso, el creador del cielo, la tierra, el universo, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿En qué consiste el reino de Dios? En el libro de Romanos encontramos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y ese debería ser el clamor de la iglesia, y ese debería ser el clamor de cada uno de nosotros, que sea la voluntad de Dios la que se haga, así como en los cielos, también aquí en la tierra. Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, y nuestra voluntad es caprichosa, es necia, es terca. Entonces nosotros nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. Pero como yo le preguntaba a algunos jóvenes muchas veces cuando entregamos Nuevos Testamentos y les decía, ¿cómo van a conocer la voz de Dios o la voluntad de Dios si ustedes no leen la palabra? Es leyendo la palabra de Dios que nosotros conocemos cuál es su voluntad. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Normalmente es la parte que más nos gusta a nosotros, pedir. Pido un carro, pido una casa, pido esto, pido lo otro, ¿verdad? Y aquí nos dice que pidamos el pan nuestro de cada día, el pan físico, pero también pidamos el pan espiritual, que es su palabra. En Lucas 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí es muchas veces donde nosotros los cristianos obviamos esa parte. Porque no nos gusta perdonar. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Somos egocéntricos. Pero a medida que nosotros conocemos a Dios y entramos en la profundidad de su presencia, se van a dar cuenta ustedes que el perdón va a venir así, como que sin nada. Cuando uno escucha que la gente habla mal de uno, pues a veces uno se molesta. Y es lo que a mí me pasa normalmente. Pero en cuestión de minutos se empieza a disipar ese malestar, y en oración yo se lo entrego al Señor. Señor, te pongo a esta persona, te pongo a este fulano, te pongo a esta situación, ¿verdad? Porque no me conlleva a mí amargarme precisamente por algo que la otra persona está omitiendo opinión sobre mí, ¿verdad? Entonces tenemos que perdonar, porque eso nos libera y realmente nos hace personas libres. Y también pedirle que no nos meta en la tentación, porque las tentaciones están a la orden del día. Puede ser dinero, puede ser poder, puede ser con el sexo opuesto, cosas que tenemos que guardarnos porque el enemigo no se duerme y posiblemente ponga la tentación ahí enfrente de cada uno de nosotros. Nosotros los hombres somos tentados por las mujeres, muchas veces por el dinero, por el poder, queremos estar uno siempre en una buena posición y tenemos que estar preparados con eso y doblando rodillas precisamente para que el Señor nos libre de todo tipo de tentación. Y dice, mas líbranos del mal. Entonces la oración es la disciplina espiritual que nos mantiene en constante comunión con Dios. Fíjese pues, la oración es la disciplina espiritual que nos mantiene en constante comunión con el Señor. William Carey, un misionero, encontramos que dice, la oración ferviente y secreta, llena de fe, es la raíz de toda piedad personal. Y la piedad se nota en nosotros cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, un corazón que perdona, un corazón sensible a las necesidades de mucha gente y que ya no me estoy poniendo yo en el trono. Entonces dice, en la oración comenzamos a pensar los pensamientos de Dios, deseamos las cosas que Él desea, amamos las cosas que Él ama y deseamos hacer su voluntad. ¿Cuántos de aquí esperan con ansias la segunda venida de Jesús? Yo soy el primero. Yo espero porque este mundo está cada día más convulso,
Cada día nos parecemos más a Sodoma y Gomorra. Entonces como que urge que el Señor venga, ¿verdad? Y ese debería ser el clamor de la iglesia. Venga el Señor, venga, porque necesitamos que venga. Entonces la oración nos enseña progresivamente a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Todos los que han caminado con Dios han aprendido que la oración es el elemento más importante en sus vidas. Formar el hábito de orar. Para formar el hábito de orar, lo primero que tenemos que hacer es separar un tiempo diario para orar. Hay que separar un tiempo específico cada día para la oración y crear el hábito de la oración. Muchos se levantan de madrugada y otros esperan hasta el anochecer para orar. Pero yo en lo personal les recomendaría que fuera lo primero que hagan ustedes durante el día. Porque no podemos salir a la calle a nuestras diferentes labores sin habernos puesto en las manos del Señor, porque se dan cuenta ustedes que cuando uno ora antes de salir de su casa, lleva una paz que sobrepasa todo tipo de entendimiento. Entonces, pero ustedes deciden si lo quieren hacer de madrugada o de mañana, o lo quieren hacer muy altas horas de la noche. Pero muy altas horas de la noche tenemos el inconveniente que a veces ya está cansado uno y no quiere orar. Y entonces termina haciendo una oracioncita de unos cuantos minutos. Pregunto, ¿cuánto tiempo debo dedicar a la oración? Y aquí está la recomendación. Normalmente nosotros a veces nos enfrascamos en hacer oraciones muy cortas, ¿verdad? Uno dice, como la palabra de Dios dice, orar sin cesar. Yo estoy orando en el carro, oro aquí, oro por allá, pero no se está refiriendo a eso. El orar en mi aposento es algo no negociable. Es algo que Dios está requiriendo de cada uno de nosotros. Que tengamos un tiempo de intimidad. Que no haya ningún tipo de distracción. Entonces, ¿cuánto tiempo debo dedicar a la oración? Por lo menos 15 minutos. 15 minutos diarios. Aunque sería más provechoso que oraras de 30 a 60 minutos. Esa sería nuestra meta. Entonces podemos empezar en una forma progresiva, haciéndolo 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, hasta llegar a los 60 minutos. Y qué mejor si pasamos todo un día en oración. Entonces lo importante es que esté en oración la mayor cantidad de tiempo posible para encontrarme con Dios. No podemos conocer a Jesucristo sin pasar tiempo con Él. Y Job lo decía, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y a través de la oración uno logra ver al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuándo se debe de orar? Dios nos ha creado diferentes y por lo tanto debes elegir el tiempo que más te convenga. Mas cuando tú ores, entra a tu aposento, y eso está en Mateo 6:6, o sea, nos están dando una recomendación, pero nos están dando un mandato también, ¿verdad?, de que debemos de orar en nuestro aposento. Porque en nuestro aposento es que se crea un ambiente de intimidad. Ahí está solo usted y yo, y Dios, perdón. Entonces dice, es bueno elegir un sitio específico para la oración. Por ejemplo, Abraham oraba en el altar, Isaac oraba en el campo, Daniel oraba en la cámara dentro de su casa, Jesús oraba normalmente en el Monte de los Olivos. Pero también nos recomienda que debemos de orar sin cesar. Cuando salimos de nuestro aposento, fíjese, cuando salimos de nuestro aposento de oración, no termina nuestra comunión con el Señor. Debemos de mantener un espíritu de oración a lo largo del día. Por lo tanto, no es negociable no hacer la oración en nuestro aposento y no sustituirla por la oración sin cesar, porque yo frecuentemente escucho, sí, voy en el carro, oro, estoy en la oficina, oro y así, pero el Señor no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a orar en la habitación. Orar sin cesar significa llevar una actitud de oración en todo lo que hacemos. Voy a comer, oro, voy a emprender una nueva tarea en el trabajo, oro, voy a salir, oro, me monto al carro, oro, etcétera, etcétera. Entonces hay que desarrollar buenos hábitos. Por ejemplo, cuando se despierta, aún antes de salir de la cama, se debe desarrollar el hábito de pensar en Dios, tratar el tiempo de oración como una cita o un compromiso con un amigo íntimo. Cuando ustedes anduvieron de novios, los que hoy día estamos casados,
Yo creo que nosotros no nos queríamos perder esa cita con la novia o bien con el novio. Estuviera lloviendo, tronando como estuviera, nosotros estábamos puntuales a esa cita, ¿verdad? Y así mismo tenemos que hacer con el Señor. No importa cómo esté la inclemencia del tiempo. Si hay mucho frío, yo por eso no me quiero levantar. Entonces, debo de tratar el tiempo de oración como una cita o un compromiso con un amigo íntimo. Orar en alta voz nos ayuda a tratar a Jesucristo como una persona que está con nosotros en la misma habitación. Yo sé que a veces cuesta porque da vergüenza a veces que el otro le esté oyendo a uno, pero debemos de quitarnos todo eso, despojarnos y tratar la manera, tal vez no a una alta voz que nos oiga medio mundo, no, pero en una voz audible que nos pueda escuchar el Señor y tratar la manera de manejar ese tiempo como estar con otra persona. Pero también dice que debemos de evitar los malos hábitos para orar. Si solo oramos cuando tenemos necesidades o solo cuando tenemos deseo de hacer, hoy sí quiero orar, pero mañana no, o porque estoy pasando por una situación difícil, eso es un mal hábito. Vamos a orar muy poco, no puedo sustituir la oración por otras actividades y tampoco debo de estar atado al legalismo. No me puedo convertir en un fariseo, ¿verdad? Como el fariseo que oraba, ayuno no sé cuántas veces a la semana, estoy ofrendando. No, nuestra actitud podría ser como la del publicano, que ni siquiera levantaba su cabeza al cielo y decía, Señor, yo soy un gran pecador, que no soy digno ni siquiera de levantar mi mirada al cielo. Jesucristo tuvo una vida de oración y lo vamos a encontrar en Hebreos 5:7 que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue una persona de oración. Si Jesús fue una persona de oración, ¿por qué nosotros también no vamos a hacer de oración? Pero como no oramos, entonces tampoco crecemos en espíritu. Y recuerden que cuando Jesús tuvo un encuentro con la samaritana, con la mujer pecadora que había tenido más de 5 maridos, ¿qué fue lo que le dijo al final? El Señor anda buscando a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y en eso nos debemos de convertir nosotros, en verdaderos adoradores en espíritu. La oración equilibrada. En la oración debemos de bendecir a Dios, orar por otros y por nosotros mismos. Por lo tanto, cada oración debe de estar constituida de los siguientes elementos básicos. 1. Alabanza. 2. Acción de gracias. 3. Confesión de pecados. La siguiente, intercesión. 5. Súplica. Y la última, petición. En la alabanza yo empiezo a decirle todo lo bueno al Señor. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres fiel, tú eres el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, y tantos atributos que Dios tiene. Pero también tengo que darle gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por el pan nuestro. Gracias porque tengo techo. Gracias porque tengo salud y etcétera, etcétera. Y ahí mírense, nos fue ya un bonito tiempo. Para pasar a la otra parte que es muchas veces la que nosotros obviamos y no nos gusta. Señor, perdóname. Soy un pecador. Todavía hay pecado dentro de mí. Si Pablo en Romanos 7 reconocía que el pecado vivía dentro de él, ¿será que en nosotros no vive también? También vive en nosotros. Porque muchas veces somos egoístas, somos envidiosos, orgullosos, altivos, soberbios, mentirosos, etcétera, etcétera. Y si nosotros no nos examinamos, pues no nos vamos a dar cuenta y no nos examinamos porque no hacemos ese paso de la meditación. Entonces, debo de confesar mis pecados, pero también debo de interceder. ¿Por qué no interceder por nuestra iglesia? Nuestra iglesia está necesitando de mucha oración, de mucha intercesión, porque el enemigo no se ha dormido y han venido ataques del enemigo. Y de eso tenemos que estar conscientes. Oremos precisamente por el liderazgo de la iglesia, porque realmente en nosotros haya temor y temblor hacia Dios y que prediquemos la sana doctrina. Que no prediquemos doctrina de hombres, sino que realmente esta iglesia se caracterice por ser de la sana doctrina. Porque la sana doctrina es lo que Dios estableció en su palabra. Cuando Pedro le escribió 2 cartas, por ejemplo, en Primera de Pedro, el tema principal es el sufrimiento. Pero en Segunda de Pedro, ¿cuál era el tema principal? Los falsos maestros. Y hoy día la iglesia no está exenta precisamente de tener falsos maestros. Entonces debemos de interceder.
intercedamos los unos por los otros. Hay hermanos que están pasando por una situación difícil, etcétera. Oremos por nuestra familia. Oremos por nuestros esposos o nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, sobrinos, tíos, cuñados, etcétera, etcétera, etcétera. Y si dan cuenta ustedes, ya se nos fue un bonito tiempo. Ya llegamos como a 15 minutos, ¿verdad? Y todavía nos falta un bonito tiempo. Porque también viene la súplica. Debemos de suplicarle al Señor por alguna situación difícil. Tal vez no tengo ni para comer. O tal vez no tengo para pagar el alquiler. O no tengo para comprar el medicamento. Oremos. Hay algún hermano que está pasando por alguna de esas enfermedades que llaman terminales. Oremos para que Dios lo sane. ¿Verdad? Porque Dios escucha al justo, dice su palabra. Y de último, que es lo que a nosotros más nos gusta, pidamos. Porque el Señor es un caballero y nos permite de todo. Pidámosle, Señor, necesito. Pero principalmente, ¿qué es lo que más necesitamos de Él? Su presencia en nuestras vidas. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa debería ser nuestra principal petición, ser llenos del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros nos vamos por las añadiduras y no estamos buscando primeramente el reino de Dios. Entonces, ya hablamos de la meditación, hablamos de la oración y voy a hablar del último punto de esta mañana, que es el ayuno. ¿Cuántos de acá con frecuencia practican el ayuno? Que levanten la mano. No para señalarlos, pero son muy pocos y lo hacemos muchas veces muy eventualmente. A veces solo cuando se nos pide a nivel de congregación lo hacemos. Dice que el ayuno revela las cosas que nos controlan. Abstenerse de la comida es una disciplina importante, ya sea en un ayuno total o parcial. El ayuno nos recuerda que somos sostenidos por toda la palabra que procede desde la boca de Dios. En Mateo 4 encontramos que el Señor había ayunado ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Inmediatamente se aparece el tentador, se aparece el diablo, Satanás, y lo primero que hace es tentar al Señor Jesucristo. Pero a diferencia de Adán y Eva, él no cayó. ¿Por qué? Porque inmediatamente fue a las Escrituras y le dice, escrito está. El hombre iba fortalecido en el Espíritu. Muchos de nosotros creemos que como él había ayunado 40 días y 40 noches, él estaba débil, posiblemente débil en la carne, pero fuerte ¿en qué? Fuerte en el Espíritu. Y le pudo decir al diablo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno es una disciplina espiritual que no se usa mucho hoy en día. De hecho, hay cristianos que nunca han ayunado. Pero si lo practicamos, añadimos poder y crecimiento espiritual a nuestras vidas personales. Veamos los beneficios del ayuno. El ayuno nos ayuda a recobrar el dominio propio sobre el cuerpo. Muchas veces a nosotros nos gana la necesidad de comer. Nos volvemos comelones. Pero el ayuno nos va a tener control y posiblemente nos ayude hasta medir la cantidad de alimento que nosotros vamos a ingerir. En vez de estar a merced del cuerpo, en el ayuno alimentamos el espíritu. El ayuno nos da poder para ganar la victoria sobre las tentaciones, porque nuestra atención se fija en las cosas espirituales. Nos provee sabiduría para las decisiones importantes. ¿Quiénes quieren tener sabiduría acá? Yo creo que todos, ¿verdad? Esa sabiduría que viene en lo alto, que Santiago lo escribe en su libro. El ayuno prepara al cristiano de oración para un liderazgo efectivo, puesto que el cristiano solo puede conquistar al enemigo después de que se haya conquistado a sí mismo. Nosotros queremos conquistar la vida de mucha gente, pero muchas veces nosotros no hemos sido capaces de conquistarnos a nosotros mismos. Empecemos por nosotros y se van a dar cuenta que el Señor nos va a llevar para poder establecer su reino en otros lugares y en otras personas. La enseñanza de Jesucristo sobre el ayuno lo encontramos en Mateo 6, 16, 18, que dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No nos demos color, no hagamos show de nuestro ayuno,
¿verdad? Porque muchas veces yo quiero presumir y mostrarle a los hermanitos que ando en ayuno. No, eso se hace muy íntimamente entre el Señor. Alguien hablaba en una reunión que fuimos no hace mucho con don Leonel, hablaba precisamente que cuando uno ayuna es mejor si uno se aparta. Porque muchos ayunamos cuando estamos metidos en el trabajo y créanme que yo no he visto mucho provecho. Pero si yo digo este día no voy a salir y puede ser un día sábado y dedicárselo al Señor completamente, entonces van a estar ustedes ahí quebrantados en el alma, en el espíritu, orando, leyendo la palabra, alabando, y se van a dar cuenta ustedes que los beneficios del ayuno van a ser grandes en su vida. Jesús no dijo si ayunas, sino dijo cuándo ayunas. No dejó lugar a la duda, sino que daba por sentado que se ejercitarían en obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta, el ayuno no es opcional, es un mandato que el Señor estableció, que nosotros como cristianos debemos de pedir en oración que el Señor ponga ese deseo en cada uno de nosotros de ayunar. En Mateo 9, 14, 15 encontramos también que dice la palabra de Dios: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué respondió el Señor Jesús? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Quizá esta es la declaración más crucial en el Nuevo Testamento sobre el ayuno. Podemos ver que se refiere a los días de su ausencia, como el período después de su ascensión al cielo y su segunda venida. Entonces estamos nosotros viviendo en ese período, porque Él ya ascendió al cielo, pero aún no ha regresado nuevamente. Entonces, ese periodo en el cual nosotros debemos estar ayunando precisamente para disciplinarnos, para mostrar el carácter de Jesús, para vivir en el Espíritu y no vivir en la carne. Entonces, dice que los discípulos o los apóstoles así lo entendieron, porque no fue sino hasta después de la ascensión de Jesús al Padre que leemos que ayunaron, y eso lo encontramos en Hechos 13, versículos 2 y 3, que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces los apóstoles fueron obedientes, porque en los evangelios no encontramos que ellos estuvieran ayunando, pero cuando Jesús asciende al cielo, ellos inmediatamente empiezan a practicar esta disciplina espiritual que es el ayuno. Porque dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y oraron. Es otra doctrina que se nos enseña en la iglesia, la imposición de manos. Entonces, al igual que la iglesia primitiva, tenemos la obligación de ayunar. 3 clases de ayuno: el ayuno natural, el ayuno total y el ayuno parcial. El ayuno total es cuando nos abstenemos de todo. El ayuno natural lo hacemos únicamente con agua, y el ayuno parcial es cuando nosotros solo decimos, solo vamos a hacer con vegetales, pero no voy a profundizar en eso. Pero veamos por qué ayunamos, porque muchas veces son motivos egoístas los que nos conllevan a nosotros a ayunar. Pero en Zacarías 7, versículos del 5 al 6 encontramos que dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y orasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Ellos habían ayunado durante ese tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia, que fueron 70 años, pero lo hacían únicamente para ellos mismos. Pero aquí encontramos que la palabra de Dios los está exhortando, los está amonestando precisamente para que quitar esos motivos egoístas, y dice, una gran parte de nuestro modo de pensar está condicionado por principios egocéntricos. A menudo se le da mucho énfasis al ayuno personal para recibir poder. ¿Quiénes de nosotros no queremos tener poder? Pues todos. Para los dones espirituales, para la santidad física, y olvida el otro aspecto del ayuno. No hay nada malo en pedir para esto. No quiero que se malentienda.
Yo debo de pedir también que los dones se manifiesten en mí, ayunar, pues, ¿verdad? Y poder llevar, tener una sanidad física, etcétera, etcétera. Pero también debo de ayunar para darle gloria al Señor. Entonces dicen, no hay nada malo en buscar estas cosas, pero el motivo principal debe de ser buscar la gloria de Dios. Nuestra motivación espiritual debe de ser radicalmente alterada y volverse cristocéntrica en vez de girar a nosotros mismos. ¿Cómo comenzar el ayuno? Si nunca has ayunado, comienza con un ayuno parcial. Ayuna un día hasta la hora del almuerzo. La próxima vez extiende el ayuno hasta la hora de la noche y así sucesivamente. No entren tan rigurosamente porque pueden causar algún daño a su salud. Entonces tenemos que hacerlo paulatinamente, con sabiduría, pidiéndole dirección al Señor. Cuando ayunes, considera las siguientes preguntas. ¿Tengo certeza que este deseo de ayunar proviene de Dios? ¿Son correctos mis motivos? ¿Cuáles son los objetivos espirituales que prosigo con este objetivo? Santificación y consagración, intercesión, dirección divina, etcétera, etcétera. Entonces, pero me debo de preguntar, ¿tengo la determinación de ministrar al Señor mediante este ayuno? ¿Por qué ese debería ser el principal motivo por el cual yo ayune? Entonces, a través de la meditación, a través de la oración y a través del ayuno, escuchamos la voz de Dios. ¿Y quiénes quieren escuchar la voz? Yo pienso que todos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Sea cual sea tu situación con respecto a estas disciplinas espirituales, no sé si las está haciendo, o no las está haciendo, o las está haciendo a medias, pero todo esto tenemos que llevarla a la cruz del Calvario. Porque es en la cruz del Calvario donde Dios derrotó y despojó a todo principado, a toda potestad, y es en la cruz del Calvario donde el Señor nos da la libertad para vivir en el Espíritu y no en la carne. Entonces nunca nos olvidemos de la cruz del Calvario, porque ahí Jesús derrotó a Satanás y nos da a nosotros la oportunidad, si creemos y si vivimos una vida disciplinada, de que algún día estemos en la presencia de Él, dándole gloria y honra, con cuerpos totalmente transformados. Y para terminar, quiero leer el versículo de Romanos 8:11. Voy a pedir favor a los de la alabanza que suban aquí para ministrar mientras el Espíritu nos ministra. En Romanos 8:11 encontramos, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quiénes le damos gloria a Dios? Amén. Entonces, hermanos, quiero animarlos, quiero exhortarlos a que su vida sea una vida disciplinada, practicando las disciplinas espirituales y poniendo en práctica lo que hemos hablado esta mañana, que es la meditación, la oración y el ayuno. Y en un siguiente domingo que me toque que predicar, voy a terminar con las siguientes 4. Así que pongámonos de pie, oremos y digámosle, mientras el grupo de alabanza nos ministra: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por haber puesto en mi corazón de haber venido este día a la congregación para escuchar tu palabra. Pero te pido, Señor, que sea tu palabra la que me enseñe, la que me instruya, la que corrija y que redarguya en mí, Señor, precisamente para morir a los deseos de la carne y poder vivir en el Espíritu. Al igual que todo, Señor, necesito ser disciplinado. Pero qué mejor que esa disciplina, Señor, porque es una disciplina de amor. Es una disciplina, Señor, que va a traer paz y contentamiento a mi corazón, porque voy a poder glorificarte con todo lo que haga. Te damos la gloria y la honra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.